Seguimos en Diario de Campaña, vamos a tratar un tema bien importante para una campaña electoral y para un país, que es el del financiamiento de las campañas electorales. Estamos con un especialista. El politólogo Daniel Chaschetti. Bienvenido, Daniel. Gracias, un placer estar acá. Bienvenido, Daniel. Es un tema siempre que despierta mucho interés, ¿no? Es y en un tema particular... complicado y dramático. Bueno. Uno de los politólogos más reconocidos en la actualidad, de los que quedan vivos, Adam Przeworski, que enseña en Estados Unidos, en New York, siempre dice que el dinero es el principal desafío de la democracia. Porque atrás del dinero viene la corrupción, viene el lavado, vienen una serie de delitos, y si las democracias no saben lidiar con ese problema, entran en una etapa de probable declive. Eso lo hemos visto en el vecindario, en Brasil, en Argentina, en Colombia en su momento, en Chile también, problemas dramáticos con el dinero y con el financiamiento de las campañas. En Uruguay, ¿cómo estamos parados hoy? Uruguay... ¿Empezamos el declive? Sí, o... no estamos tan mal, pero tampoco estamos bien. O sea, tenemos algunos problemas severos que se están notando en esta campaña. Porque esta campaña es inusual. Han aparecido algunos actores que son inéditos. Más concretamente, han aparecido multimillonarios que tienen una disponibilidad libre de dinero. Y eso genera problemas para un sistema que es muy laxo. Por ejemplo, las campañas internas casi no tienen regulación. Sí tienen financiamiento público, pero no tienen regulación. O sea, los competidores no están obligados a rendir cuentas ante la Corte Electoral y por tanto, todo el dinero que fluye no sabemos de dónde viene, quién lo pone, ni por qué medio se recauda. Entonces eso es un problema bastante severo. En octubre, noviembre y mayo tenemos más regulaciones, pero son insuficientes. Yo creo que Uruguay debería dar un paso más. Lo intentó hacer con un proyecto de ley que quedó trancado en la Cámara de Diputados, pero bueno, todavía tenemos ese desafío, ¿no? Daniel, y los controles, más allá de que ahora las próximas instancias, saliendo de la interna, lo que decías, octubre y noviembre, hay un poco más de exigencias en cuanto a presentar quién realizó los aportes. ¿Los controles como tal son totalmente insuficientes? Son simplemente muy débiles porque normalmente están a cargo de la Corte Electoral y la Corte Electoral no tiene los medios ni los recursos como para llevarlo adelante. Eso es como una trampa al solitario que los partidos políticos se han hecho. ¿Cómo una trampa o una trampa? Es una trampa. Claro. Es como un juego de la mosqueta, ¿no? Te digo que voy a hacer una cosa, pero en realidad estoy haciendo otra. Hay una politóloga argentina, Delia Ferreira Rubio, que ha estudiado en profundidad los casos de escándalos en torno al tema del dinero en la política latinoamericana, y ella llegó a la conclusión que normalmente los países aprueban legislación muy férrea y muy dura para con los partidos y para con el control cuando tienen escándalos, ¿no? Eso pasó en Costa Rica, eso pasó en Chile, ¿no? En el caso de Uruguay hemos aprobado legislación sin tener un escándalo previo, y eso ha llevado a que la legislación es una forma de decir, bueno, miren, nosotros tenemos nuestra regulación, pero lo cierto es que esa regulación no es completamente efectiva, tiene problemas de enforcement, como se dice en inglés, ¿no? de capacidad de aplicación de la ley. Y eso se debe a que, bueno, no hay castigos para los que no la cumplen y no hay un organismo regulador que sea capaz de controlar en tiempo y forma la recaudación y el gasto de los partidos. Una cosa que está legislada, que no es exactamente financiación, pero tiene que ver, es la imposibilidad de hacer publicidad hasta un mes antes, y estamos viendo cómo no se Tenemos cumple. una gran ley de partidos, que es la del 2009, y después tenemos un par de leyes complementarias, una del 99 y otra del 2004, que tienen que ver, bueno, con el acortamiento de las campañas, con la publicidad gratuita, que es muy pequeña, de
durante el periodo de campaña, que va por cuenta de los canales. Esas leyes funcionan, y la ley de declaraciones juradas, que la mayoría de esos dispositivos son recogidos por la ley del 2009. Pero no se cumplen. No se cumple, porque tampoco está claro quién lo debe controlar, claro, ni cuáles son las multas. Y nunca como esta vez hemos tenido algunas violaciones tan flagrantes, ¿no? Claro, porque esta vez con la aparición de estos nuevos actores que han hecho inversiones muy grandes, ¿no? Yo vi datos de Ibope, donde, por ejemplo, Sartori gastó $2 millones en marzo, solamente de televisión y cartelería en vía pública. Entonces, con la aparición de estos actores, los otros, los tradicionales, los clásicos, se han visto también obligados a comenzar a gastar y pautar en televisión. Entonces aparecen todos en televisión haciendo la trampita de, bueno, un spot que dura 50, no sé, ponele, dura 30 segundos y hay solo 2 o 3 segundos para publicitar la actividad. Eso es como el señuelo para decir no estoy violando la ley, pero en realidad se está violando porque el contenido no está ajustado a lo que la ley pretende, ¿no? El otro día entrevistamos aquí a Ernesto Talvi, que ha sido muy duro concretamente con respecto a este aspecto y en particular apuntó, como hacen varios otros políticos, a la actitud que está teniendo en ese sentido Juan Sartori. Vamos a ver lo que decía Talvi en ese momento. Una violación tan impune, tan grosera, tan desmedida. Justamente para eso está ese mes, para que la gente que tiene enormes cantidades de dinero no tenga una ventaja decisiva por sobre otros, porque como se puede hacer publicidad solo por un mes, eso empareja un poco el partido. Entonces, no es admisible que alguien viole impunemente las leyes electorales del país. Yo me siento en la obligación de señalarlo. No hagas más trampa, vos. Jugá limpio. Tenés todo el derecho a ser candidato, tenés todo el derecho a usar tu dinero si lo tenés, pero lo tenés dentro de la ley, respetando el juego limpio, las leyes electorales escritas y no escritas del país. Bueno, es clarísimo. La paradoja de todo esto es que, bueno, los partidos políticos tuvieron la oportunidad, empezaron con bastante tiempo de antelación a tratar un nuevo proyecto de ley que reformaba la ley del 2009, la aprobaron en el Senado, era una ley que no era perfecta, pero mejoraba, era un paso adelante, y no la aprobaron, ¿no? Yo creo que si se hubiese aprobado esa ley, se podría haber conseguido resultados. Pero claro, yo creo que ahí los partidos son muy cortoplacistas, ¿no? Están mirando la elección inmediata y en el horizonte no estaba yo diría, no estaba el peligro de Sartori, que es la novedad ahora, ¿no? Cuando empezaron a discutirle el proyecto de ley estaba el peligro Novik, pero cuando se dieron cuenta que Novik no era realmente un desafío, que no iba a lograr tantos votos como algunos pensaron, bueno, ahí se distendieron y ese proyecto no pasó. Entonces la paradoja es esa, ¿no? Están viendo ahora, o están comprobando ahora el error de no haber regulado el año pasado, ¿no? ¿Cómo se reparte esa culpa política? Porque el Frente le dice a la oposición, ustedes tuvieron la oportunidad y no votaron. Todos tienen culpa. Y la oposición le dice al Frente, ustedes quisieron sacar ventaja con los minutos de publicidad. Sí, la oposición tiene la culpa de no haber dado los votos para comenzar a tratar en el Pleno el proyecto. Pero el Frente Amplio también tiene la culpa porque, por ejemplo, en la rendición de cuentas no previó fondos para la Corte Electoral. Porque para que esa ley se implementara necesitaba que la Corte Electoral tuviera fondos. Por ejemplo, la ley prevé que todo lo que es comunicación en televisión y radio lo iba a regular el instituto, no recuerdo el nombre exactamente, pero creado por la Ley de Medios, el Instituto del Audiovisual, que tenía la función de vigilancia. No se nombró ese instituto. Entonces, yo digo, la responsabilidad es compartida, no me parece justo. Es típico de la campaña echarle la culpa solo a la oposición. Claro. La oposición tiene mucha responsabilidad, pero el Frente Amplio también. Me parece que falló el compromiso de los partidos, no se imaginaban que iba a pasar lo que está pasando. Dentro de los grandes cambios que establecía el proyecto de ley que terminó fracasando era, por ejemplo, limitar el aporte personal que podían hacer los candidatos, ¿no? Por otro lado, establecer controles en las internas también, cosa que hoy dijimos estaban
no tenían inconveniente. Básicamente eran esos tres principales aspectos, sí. ¿no? Mira, toda regulación del financiamiento de las campañas lo que busca es construir equidad. Tratar de generar condiciones para que todos los que quieran hacer política y postularse a cargos tengan igualdad de oportunidades. Uruguay es pionero. Desde 1928 tenemos financiamiento público de las campañas. O sea, esto de que pagamos por voto no lo inventamos ahora. La primera ley se pasó en 1928, en ese periodo del primer vallismo, donde estaba muy clara la idea y el peligro de que la política quedara en manos de una élite acaudalada. Eso es lo primero. O sea, Uruguay siempre lo tuvo presente. Ahora, las regulaciones posteriores, y la principal es la del 2009, lo que hizo fue establecer restricciones a las donaciones, porque eso deberíamos haberlo dicho al comienzo. Hay dos fuentes de financiamiento. La pública, que es la que hace el Estado, que paga por voto, y la privada. La privada son las donaciones, y hay donaciones de distinto tipo. Están las donaciones que hacen las empresas, que es mucho dinero, pero están también las donaciones que hacen las personas comunes y corrientes, que muchas veces compran un bono, compran el ticket para una cena. Bueno, todo eso estaba regulado. ¿Con el objeto de qué? Bueno, con el objeto de conseguir que las campañas salieran menos dinero. Entonces por eso se ponen topes. Pero para que se cumplan esos topes hay que controlarlos. Claro. Y ese era el problema que teníamos. Lo que hacía el proyecto que fracasó era bajar aún más esos topes. Claro. Es decir, impedía que las personas que se postularan terminaran financiando su propia campaña, y los obligaba a salir a la calle, salir a buscar a la gente y conseguir que muchas personas donaran. Esa era un poco la filosofía. A mí me parece que es correcta, y yo creo que en el próximo periodo se debería poner como prioridad este asunto. Y a su vez prohibía la donación de empresas, ¿no? Sí. Eso es un aspecto que todavía sigue siendo como polémico Eso, y tabú, ¿no? Porque hay colegas que le han preguntado a quién hoy en día, las campañas ya internas, bueno, ¿de quién recibiste donación? Y en general ningún candidato ha hecho público, ¿no? Bueno, Eso. pero las declaraciones juradas del 2009 y 2014 muestran que hay empresas que donan. Hay un estudio fantástico de mis colegas de la Universidad Católica, Rafael Piñeiro lo encabezó ese equipo, donde muestran, ¿no?, la red que hay entre empresas que normalmente las grandes donan a todos. El punto está en que, bueno, uno podría pensar que una empresa cuando dona luego va a ir a buscar el vuelto, ¿no? Es decir, le da dinero en la campaña y luego cuando empiezan a gobernar los ganadores le va a decir, bueno, yo te apoyé, entonces quiero tal o cual favor. Entonces la idea de prohibir que las empresas donen, lo que busca es evitar ese tipo de compromisos generados por la donación. Esto se aplicó en Chile en 2014. Se pasó una ley en el 2012 y se aplicó en el 2014 y funcionó muy bien. Pero para que funcionara muy bien, lo que hizo la ley en Chile es darle mucho poder al Tribunal Electoral de control. Claro. Por ejemplo, los partidos políticos en Chile, para comenzar a recaudar y gastar dinero, tienen que pedirle al Tribunal Electoral que abra una cuenta corriente en el Banco Nación. El tribunal se la abre. Y el tribunal está monitoreando todo el tiempo el ingreso de dinero. Y todo el gasto de campaña tiene que salir de esa cuenta. Si el tribunal encuentra que hay algún otro gasto que no salió, por ejemplo, aparecen carteles que no están testificados, bueno, tiene el derecho de hacer una auditoría y de multar. Y eso funcionó muy bien en Chile. En Uruguay estaba pensado algo parecido, no tan sofisticado, pero bueno, se prohibía que las empresas donaran. Hay quienes dicen, bueno, si no donan las empresas, van a donar los dueños de las empresas. Bueno, muy bien, pero son personas, son ciudadanos y donarían en calidad de ciudadanos. Tenemos que ir a un corte, sí, y ya, entre otras cosas, vamos a ver qué responde Sartori a estas críticas. Bien. Seguimos en Diario de Campaña entrevistando al especialista en financiamiento de campañas y politólogo Daniel Chaschetti. Bueno, decíamos, vamos a ver también, el tema se ha
discutido mucho últimamente, en particular a raíz del gasto en publicidad que está haciendo Juan Sartori. Eso ha sido una de las críticas, lo veíamos en el bloque anterior, por ejemplo, uno de los cuestionamientos que hizo acá en Diario de Campaña Ernesto Talvi. Pero vamos a ver también, Leo, si te parece, qué le responde Juan Sartori a esos planteos y esas inquietudes que está recibiendo. A mí me da igual, yo juego con las reglas de hoy, con la ley de hoy. Si se quiere cambiar a futuro, todos los candidatos se adaptarán a las reglas de mañana. Entonces, hoy me parece que las reglas de juego están claras. A mí me preocupa más de dónde viene la financiación de los partidos, de los candidatos. Creo que ahí hace falta muchísima más transparencia. Yo creo que en la política, como en la mayoría de las cosas en la vida, no es un tema de plata. Es un tema de hacer las cosas bien, comunicar bien, y me parece una mala excusa a veces para quienes no les está yendo muy bien en las encuestas o en una votación. Hay varias cosas ahí. Una, ¿la política es un tema de plata? ¿Decide la plata? Él dice que es no. muy importante. Estoy de acuerdo que no es solamente eso. La política también son ideas, son preferencias, son reglas de juego, pero el dinero es muy importante. Por ejemplo, si el dinero es extremadamente importante, lo que vamos a terminar teniendo es una política de millonarios. Eso es Estados Unidos hoy. Estados Unidos hoy no hay un solo político que no sea millonario, porque el costo de entrada, el costo de correr para una banca en el Congreso, para una banca estadual, es altísimo. Entonces, normalmente los nuevos candidatos que no son conocidos tienen que hacer frente con su riqueza personal. Entonces me parece que cuando el dinero es importante, lo que ponemos en juego es la equidad de la competencia. Es un problema bien típico de democracia. En segundo lugar, cuando el dinero es importante, los que lo tienen pasan a pesar más, ¿no? Se vulnera ese precepto básico de la democracia de que cada persona es un voto. El que tiene más dinero puede donar y por tanto su voto va a pesar más, va a influir más en el futuro gobierno. En tercer lugar, hay una cosa que dice Sartori que está bien, que yo la comparto, ¿no? Es muy importante saber de dónde viene el dinero, ¿no? Ahí políticamente fue muy hábil No, él argumenta bien y en realidad él está jugando con las reglas de juego. Es cierto que él está vulnerando la ley que prohíbe la publicidad en televisión, pero el resto no hay regulación, entonces él está haciendo uso de su dinero. Él dice, es más honesto yo que uso el mío que los otros que no se sabe de dónde sale el dinero. Algo así está dando a entender. Claro. Bueno, teóricamente los partidos políticos en octubre van a hacer declaraciones juradas y van a mostrar de dónde vino el dinero de la campaña de octubre, que es más importante que esta, pero es cierto que en esta no sabemos. En el 2014 solamente una precandidata, que fue Constanza Moreira, presentó públicamente una declaración jurada diciendo de dónde había sacado el dinero en la interna. Pero todos nos quedamos con muchas preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde sacó el dinero Sendik? La campaña de Sendik del 2014 en las primarias fue impresionante, ¿no? Fue muy fuerte. No llegaba al nivel de Sartori, obviamente, pero impactó. Y terminó llevándolo a la vicepresidencia. Y lo terminó colocando en la vicepresidencia. Por tanto, ahí hay más argumentos para regular, ¿no? Me da la impresión que, bueno, que en realidad tiendo a coincidir más con Talvi, ¿no? A mí me gusta más que haya límites, que las personas no puedan donar más de la cuenta. Si tuviésemos las mismas reglas de octubre en las primarias, Sartori no podría donar más de $67.000 más o menos. Un argumento que... Se entiende esto, se entiende. ¿No? Es muy fuerte. Y si tuviéramos un organismo de contralor, eso debería ser así. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿Sartori podría hacer política del mismo modo si esas reglas estuvieran funcionando? Yo creo que no. Un argumento que le he leído al politólogo Luis Costa Bonino en las redes sociales es que solo en Uruguay se considera que la plata del suegro es la plata propia. Es decir, que él dice, no es cierto lo que dice Sartori, no es su plata, es la de su suegro. Bueno, yo no sé bien, porque, a ver, Sartori dice que el dinero es de él, pero
eso es una declaración pública, claro, y le podemos creer o no, pero en realidad si tuviésemos una regulación, el organismo regulador, que podría ser la Corte Electoral o cualquier otro, podría preguntarle, bueno, dígame, usted compró tantos minutos de televisión, ¿de dónde vino? De esta cuenta bancaria. ¿Esta cuenta bancaria en qué banco está? ¿De dónde vinieron los fondos? Se podría saber si es de él o si es del suegro. Claro. Él vendió hace poco las empresas que producen cannabis y ganó 60 millones de dólares. A mí uno podría pensar, bueno, tal vez esté gastando ese dinero, tal vez no, tal vez tiene más dinero en otro lugar. Es muy difícil discernir si es dinero del suegro o dinero de él. Me parece que es una discusión que no es muy trascendente. Pero a lo que voy es, en países que está bien legislado esto, la familia no es lo mismo que la persona. Digamos. Claro, porque en realidad lo que se trata, cuando vos tenés una regulación que funciona, lo que haces es encontrar la trazabilidad del dinero, de dónde viene. Del mismo modo que hoy un banco, cuando vos vas con mucho dinero, te pregunta de dónde lo traes, claro, y busca saber y no te lo acepta o te lo puede aceptar con restricciones, donde vos tenés que comprobar cómo lo obtuviste, bueno, con los partidos y con la campaña electoral debería funcionar del mismo modo. Sí, me quedé pensando en los argumentos también a propósito de él se ampara en eso de es mejor que yo saque de mi bolsillo, ¿no? Antes que recurrir a fondos públicos. Hay un argumento que utilizan desde los dirigentes. No, pero cuidado, él dice los fondos públicos él los va a cobrar. Claro, no. Está bien, eso lo va a cobrar. A fondos privados, a donaciones de oro. A donaciones, sí. O incluso lo maneja también por el lado de, bueno, lo que termina pagando la gente por el dirigente, viejos vicios de la política como puede ser los pases en comisión, eso también él lo plantea en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el pase en comisión, tengo un dirigente que sé que es funcionario público en tal organismo, lo pido en comisión a mi despacho y después me termina en realidad administrando uno de los clubes, ¿no? que dirijo, que tengo en determinado barrio, ¿no? Está bien, los pases en comisión entran tangencialmente en este tema. Yo creo que es otra de las leyes que deberíamos reformar. Por ejemplo, en Alemania existen pases en comisión, solo que están regulados, son por 3 años. Y si vos venís del Ministerio de Industria, tenés que ir a trabajar 3 años a la Comisión de Industria, no al despacho de un diputado. Entonces, es decir, los pases en comisión es una herramienta que puede ser muy buena si estuviese bien diseñada. Se diseñó a la salida de la dictadura cuando el país estaba muy mal, el Parlamento no tenía presupuesto y los parlamentarios no tenían asesores. Eso funcionó bien y luego todos quisieron tenerlo. Entonces se extendió la ley a los ministros, a los directores de entes autónomos, a las intendencias y al Poder Judicial. Entonces hoy tenemos pases en comisión y una distorsión del servicio civil en todo el país. Claro. Los partidos políticos aprovechan esos pases en comisión y muchas veces los traen como asesores y en realidad son dirigentes locales y no pisan el Parlamento. Bueno, eso está mal, eso debería modificarse. Pero bueno, no sé, me cuesta mucho contraponerlo, ¿no? Hacer eso a tener una fortuna de millones de dólares y gastarlo. Son como dos cosas distintas. Las dos pueden estar mal y las dos deberían estar siendo tratadas en la próxima legislatura. Ahora, ¿hay algo que sería peor que usar los pases en comisión para financiar partidos, que un millonario se postule o que las empresas quieran llevarse su tajada? Que sería que la campaña política hubiera dinero del delito, del mundo del narcotráfico, de gente que lava dinero. Sí. ¿Eso puede pasar o está pasando en Uruguay? Yo creo que no pasa. De hecho, hubo una comisión investigadora que intentó investigar de dónde se financiaron campañas en el 2014 y no llegó a ninguna conclusión. Uruguay es un país chico y hay un control social fuerte. Creo que hasta ahora no ha pasado, pero me parece que el peligro está latente, ¿no? Porque la sociedad cambia a una velocidad mayor que la política y ese cambio está generando ofertas de disponibilidad de dinero que a mí no me llamaría la atención que algunos candidatos lo tomen, ¿no? Entonces, si hasta ahora no ha estallado este problema, no tenemos ninguna seguridad que en el futuro inmediato o en esta campaña no ocurra. Claro. Por eso
ese es un argumento todavía más a favor de regular. Hay quienes dicen, no, regular es malo porque terminás atando de manos a todo el mundo, terminás construyendo rigideces en la política. Es cierto, vas a hacerla más rígida, vas a establecer más limitaciones, pero vamos a estar seguros de que estos problemas no van a aparecer, o por lo menos no van a contaminar la política, ¿no? Hay países que esto es escandaloso, ¿no? Por ejemplo, en Perú, que es un sistema político sin partidos, la bancada más fuerte del Congreso peruano es la bancada del narcotráfico, se dice popularmente, porque son candidatos financiados en sus campañas por fondos oscuros que vienen del narcotráfico. Y ellos hacen su trabajo, pero cuando aparecen normas o iniciativas que pueden dañar o vincular los intereses de sus donantes o de sus financiadores, ellos actúan como bancada. Entonces, bueno, no queremos eso para Uruguay, tenemos que evitarlo, ¿no? Y para eso es necesario regular. Daniel, para cerrar, capaz, a modo de ejemplo, y con un poco ya lo has ido deslizando en los distintos aspectos, pero si tuvieras que definir vos cuál es desde el punto de vista de la salud de la democracia, ¿cuál sería el modelo hacia el cual deberíamos encaminarnos? Hablamos del proyecto que estuvo a consideración y que quedó por el camino, pero ¿cuál sería el modelo ideal hoy en día con los elementos que hay? Yo creo que tenemos que retomar ese proyecto y mejorarlo. Tenemos que imitar a Chile y también a Costa Rica, que tienen organismos reguladores con muchos poderes jurisdiccionales. Yo lo he dicho en algunas entrevistas, necesitamos una pequeña DGI, digo pequeña DGI porque no tiene que ser muy grande, pero que tenga la capacidad de aleatoriamente fiscalizar y hacer auditorías. Y tenemos que tener un sistema de penas muy fuerte, ¿no? Eso es posible hacerlo, y para eso se necesita la voluntad de todos los partidos. Hasta ahora no ha existido. Me parece que ese proyecto va en esa línea, tiene cosas muy buenas, pero le falta todavía, ¿no? Y para eso se necesita, bueno, dotar al organismo encargado de la responsabilidad. Por ejemplo, Costa Rica tiene un organismo, el organismo regulador tiene... Hasta hace poco tenía 57 funcionarios, de los cuales el 75% eran profesionales, contadores o abogados. 75 funcionarios solamente para rastrear o buscar la traza del dinero que llega a la política. Nosotros no tenemos nada parecido. La Corte Electoral tiene 3 contadores. Claro. Y tiene millones de tareas que tiene que hacer. Millones. Claro. La Corte Electoral es un organismo que organiza la elección y también es la justicia electoral al mismo tiempo. En muchos países esas dos funciones están separadas. Si le vamos a agregar una tercera, que es controlar, bueno, tenemos que darle dinero. No sé, me imagino que es algo muy complicado. Tenemos que dejar de hacernos trampas. Yo le pregunté a algunos senadores cuando estaban discutiendo este proyecto por qué. Porque a mí me invitaron a la comisión del Senado. Y yo decía que había que crear un organismo aparte. Y me dijeron, no podemos seguir creando, la gente nos va a matar si seguimos creando instituciones nuevas y gastando de ese modo. Pero me parece que es una visión muy corta de miras, ¿no? Esto es invertir para el futuro. Y no tiene por qué ser muy grande, sino que tiene que ser muy especializada, muy eficiente y con poder jurisdiccional, ¿no? Eso es la posibilidad de llamarte y de poder investigarte. Eso es lo mismo que hace la DGI. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Ya volvemos enseguida para el último bloque aquí de Diario de Campaña.